Bueno, gracias por la invitación. Eh, Mi nombre es Amaya Alves Marín. Yo soy abogada de profesión. Mi línea, digamos, de trabajo son los derechos fundamentales a nivel constitucional, así que es algo que hago hace mucho tiempo atrás. Ejerzo como abogada en derechos humanos, pero en realidad mi principal actividad es académica. Soy profesora en la Universidad de Concepción hace 23 años ya. Eh, y bueno, como le comentaba a Tirso, he tenido una especie de recorrido académico para mí interesante, en realidad, en que yo diría que el punto de inflexión son los 5 años que viví en Canadá. A partir del año 2006 hasta el año 2011, volví el 2012 a dar clase a la universidad, hice un doctorado en Derecho en la Universidad de York en Toronto, y eso me permitió, en el fondo, yo diría, cimentar quizás de mejor manera lo que venía trabajando de antes, y a partir de esa fecha me dedico íntegramente a hacer derecho constitucional, que en el fondo es la base de lo que vamos a discutir ahora en el proceso constituyente. Eh, Mi trabajo es académico, yo diría, de ejercicio profesional, y por eso no me considero más de lo mismo, porque esa es una crítica bien común para todos quienes vamos por listas políticas, de decirte que en el fondo uno es como que está en un gran conglomerado de personas que viven un poco de la actividad política. No es mi caso, y yo diría que la constituyente es lo que me atrae como proyecto, pero no tengo ningún deseo de volver a salir de mi zona de confort, que es la academia, y el ejercicio como abogada, que me encanta. De verdad me cuesta un poco, y estoy como entrenando esto de presentarte a ti misma. Yo presento papers en seminario, yo hablo de ideas, de investigaciones, investigo en agua, por ejemplo, desde el año 2003 en un proyecto FONDAP, y tengo un montón de investigación de datos empíricos, de regulaciones jurídicas que les podría contar. He trabajado con ríos específicos, entonces me cuesta un poco así hablar de mí, pero yo supongo que la gente lo va a entender también. Eso. Y he trabajado unas ideas preliminares como un proyecto de base programática, pero la verdad es que también lo voy a terminar de construir con Cabildo Ciudadano. Y solo podemos hacer los cabildos ciudadanos a partir del 11 de enero, que es el próximo lunes en que supone que se inscriben formalmente las candidaturas. Contarles que está un poquito disperso el naipe en el distrito 20, eh, por un elemento que yo creo que puede ser interesante, pero que lo hace un poco más complejo de comprender, de aprender, en el sentido que con la irrupción de los independientes quizás tengamos más de 100 candidatos. Y yo creo que eso hace muy difícil, como bien decía Jaime, un poco aunar las ideas, como de saber, oye, qué piensa cada uno, de qué manera mira esta idea de un nuevo pacto social, qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere que permanezca. Yo creo que eso vamos a tener que hacer múltiples encuentros, coloquios, no sé, debates incluso, o poner ideas. Me parece que organismos como la Cámara Chilena de la Construcción podría incluso poner un tópico e invitar a mucha gente a debatir en torno a ese tópico, porque yo creo que si lo hacemos genéricamente, esto va a ser un desastre. O sea, no sé, el derecho a la ciudad, ¿qué implica el derecho a la ciudad? ¿En qué consiste? ¿Cómo está regulado en el derecho comparado? Y lo otro también es que hay muchos candidatos que no necesariamente tienen una formación previa jurídica, en el sentido de lo que es el derecho constitucional, de qué manera se distribuye el poder en la Constitución, y eso también a veces hace difícil conversar. A mí me encanta conversar, pero les diría que me he pillado que a veces cuesta un poco poner el foco de la conversación yo diría, en clave constituyente, porque parece que lo abarcara todo, y no es tan así. La Constitución es una especie de guía de ruta, la Constitución es una especie de mapa, clave, de conceptos clave, no es la regulación específica, no abarca todo. Y entonces la decisión de lo que va y lo que no va en la Constitución es súper importante. Y normalmente la regulación que hace la Constitución es en términos bastante abstractos, genéricos. Muchas veces se dice que el lenguaje de la Constitución es un lenguaje lacónico, o sea, es un lenguaje preciso, técnico. Y entonces yo veo con un poquito de preocupación, cómo vamos a bajar este debate que a lo mejor es técnico, y lacónico, o sea, en palabras precisas, a una clave ciudadana, porque yo creo que también la Constitución es la norma fundamental de todo y de todas, y por tanto sí hay que hacer ese esfuerzo en bajarlo en clave ciudadana, pero a veces cuesta un poco, esa es la verdad. Eh, bueno, de las bases programáticas que yo he estado evaluando son al menos 7.
Yo no sé si vieron, yo al menos he puesto ya en redes, yo estoy en todas redes sociales con mi nombre, Amaya Alves, he puesto 2 videos, uno sobre el agua. A mí me parece que efectivamente tenemos que cambiar el estatuto constitucional del agua, no solo porque la regulación actual es insuficiente, sino que porque el modelo que tenemos en la actualidad ha hecho muy difícil cumplir con obligaciones internacionales del Estado, por ejemplo, en materia de derecho humano al agua. Ahora, para tranquilidad de todos, porque también aquí como que la gente se pone nerviosa, el derecho humano al agua solo abarca el 4% del total de los recursos hídricos y sería muy fácil cumplir con el derecho humano al agua. Lo que pasa es que tiene que haber la voluntad de cumplir con ese mandato que Chile firmó internacionalmente el año 2010. Eso en materia de agua es uno de los trabajos grandes que tengo en investigación. Y el otro video que creo que lo publicaron ayer es sobre la regionalización. Yo no sé, a lo mejor algunos lo saben, Tirso claramente lo sabe. Mi papá, del cual estoy muy orgullosa de su trabajo, aunque en realidad yo creo que fue más esfuerzo que fruto, pero los esfuerzos siempre son interesantes. Es periodista, se llama Hernán Alves, y trabajó 40 años entre el Diario El Sur y la revista Tiempo Regional, promoviendo la regionalización en Chile. O sea, yo crecí de niña viendo Santiago no es Chile, todas las regiones son Chile, y una serie de iniciativas que tuvieron más o menos éxito. Entiendo que la Cámara Chilena de la Construcción también participa o participó de Cor Bio. Mi papá fue director de Cor Bio toda su vida, entonces lo siento como que casi lo llevo en el ADN, esta idea de que en un país con la conformación geográfica que tiene Chile tenemos que trabajar mucho mejor en crear, ¿no es cierto?, instituciones y normas que de alguna manera obedezcan a la realidad territorial. Me parece que en una serie de materias que sea la misma norma en Arica que en Punta Arena o en Copiapó que en Concepción no tiene mucho sentido territorial. Entonces yo creo que hay que trabajar por hacer de Chile un país menos unitario y ahí hay una serie de propuestas. Yo me río, pero yo escribí mi tesis de pregrado hace 25 años sobre un estado regional para Chile. Y me da risa porque me la pidieron hace poquito tiempo atrás para publicar y dije, pero esa cosa, o sea, no solo tiene telaraña, no solo no existe porque la tenía en un disquete, que por supuesto que a esta altura se me perdió, eh, sino que te tuve que revisarla para publicarla en un libro que va a sacar la universidad este año. Y fue interesante pensar que los desafíos de hace 25 años todavía están vigentes hoy en materia de regionalización, seguramente con nuevas perspectivas, pero yo creo que están igualmente vigentes. Entonces eso, he estado trabajando en una propuesta de regionalización. Ahora, evidentemente uno habla desde lo que es, uno es una persona situada, entonces yo hablo desde lo que soy una académica, pero también soy mujer, entonces me parece muy importante la perspectiva de género. A mí me parece que el hecho que la constituyente vaya a ser paritaria es un desafío, no sabemos muy bien qué va a ocurrir, pero contarles que ninguna constitución previa, hemos tenido 12, ninguna constitución previa de las 12 que hemos tenido ha sido nunca redactada por ninguna mujer. En la constitución del año 80 participaron 2 académicas, Luz Bulnes, eh, y, ay, ¿cómo se llama? La que era rectora de la Universidad Gabriela Mistral. Alicia Romo sería, ¿o no? O la... Alicia Romo, sí, muy bien. Alicia Romo y Luz Bulnes, que era profesora de la Universidad de Chile, son las 2 mujeres que participaron en la comisión de estudio de la nueva constitución, pero la comisión de estudio era un órgano consultivo, no constituyente. Entonces nunca en Chile, en ninguna de las 12 constituciones, ha participado una mujer en un órgano constituyente. Y eso claramente es un desafío. Yo creo que tampoco hay que cantar victoria, ¿no? No es que va a cambiar todo, que va a ser todo mucho mejor, ojalá así fuera, pero evidentemente va a ser distinto. Entonces a mí me parece que hay que estar atento a esa posibilidad, a esa distinción. Esto es un caso también único en el mundo, no sé si ustedes sabían, pero es la primera constituyente paritaria en el mundo. Entonces yo creo que también los ojos del mundo van a estar puestos en Chile en términos de lo que se logre debatir, conversar, incorporar en la nueva constitución. No sé si ustedes saben también, pero por el lado de mi madre, yo tengo sangre mapuche, eh, y me autoidentifico en parte, y eso yo creo que sí es fruto, quizá eso sí es novedad, Tirso, porque yo creo que eso sí es fruto de mi permanencia en Canadá, que es un país que tiene un gran trabajo constitucional en materia de reconocimiento de pueblos originarios. Eh, y desde mi regreso, el 2012, he estado trabajando con distintas organizaciones en espacios costeros marinos de pueblos originarios y en otros temas vinculados a pueblos originarios. Y a mí sí me parece que ahí hay una deuda constitucional que hay que abordar. Un primer paso fueron los 17 escaños indígenas, pero a mí me parece que hay mucho más por reflexionar en torno a ese punto. Entonces yo diría que esos son como los temas principales.
que tienen que ver con lo que hago. En el fondo, el catálogo de derechos fundamentales, la idea de una distribución del poder distinta a una unitaria, la idea de incorporación de pueblos originarios desde sus distintos aspectos, y la noción de la perspectiva de género. Nosotros incluso hicimos, porque yo creo que en esto hay mucho también de desconocimiento, con 17 profesoras más de Derecho en Chile, somos 18, hicimos un documento que se llama La Constitución con Género, y propusimos una mirada desde la perspectiva de género a la Constitución chilena. Lo dimos a conocer en octubre, yo se los puedo hacer llegar porque es interesante cómo los distintos ámbitos de la Constitución desde una mirada del género, que es bien distinto a veces a lo que se dice en redes sociales. Yo creo que ahí hay un poquito de desconocimiento, por llamarlo diplomáticamente. Entonces es interesante las propuestas que pueden hacer académicas mujeres en ese punto. Eso. Yo no sé si tienen preguntas o les quisieran a lo mejor hablar algo más específicamente de la labor que ustedes hacen como organización gremial. Claro que Por ejemplo, de sí, cuál Amaya. sería. ¿Alguno de los socios tiene alguna consulta? Mario. Sí, Jaime. O Mario, dale, Adelante, Mario. Tirso, por favor, por favor. Quería consultarte respecto a qué propones tú específicamente en el tema de los derechos de agua y la regionalización que hablas recientemente como base programática. Si lo podías aterrizar un poquito, Amaya. Sí, claro. Yo creo que en el tema de derechos de agua, que es algo que me ha tocado trabajar, sabes, Tirso, me he dado cuenta que muchas veces el que falla es el Estado. O sea, en el sentido que el Estado tiene una responsabilidad. Uno dice que el Estado respecto a los derechos fundamentales es el garante y es el sujeto pasivo, es el obligado a cumplir con el derecho. Entonces a mí me parece que si hablamos de un derecho humano al agua, hay una responsabilidad estatal de proveer de agua en calidad y cantidad a toda la población. Y como les señalaba, eso es solo el 4% del total de agua necesaria, digamos, para cubrir las distintas necesidades. Entonces habrá que, y me parece que del modo como lo ha estado haciendo hasta ahora, que es a través de planes de emergencia, de camiones aljibe, no cumple muchas veces los parámetros o estándares internacionales, ni en cantidad, que son 100 litros por persona por día, ni en calidad. Muchas veces también el problema de los camiones aljibe es la calidad del agua que se entrega. Entonces a mí me parece que hay que hacer un trabajo. Ahora, el tema es que el cambio climático trae una baja en las precipitaciones y una baja en la disponibilidad de agua relevante. Y entonces parte de los problemas son, por ejemplo, que las normas en materia de agua no han considerado la baja en las precipitaciones, que por lo demás está pronosticada como algo que va a seguir ocurriendo. Si eso es lo otro, a veces la gente piensa que esto es simplemente un año seco. Es que no llevamos un año seco. Estamos en una mega sequía que tiene más de 10 años y que no va a tener retorno. Es más, están cambiando los sistemas climáticos, o sea, el clima que hoy día tenemos en Concepción va a estar en 10 años más en Temuco. Y entonces evidentemente me da la impresión, Tirso, que a veces el problema es que como que esta noción de emergencia nos lleva a actuar desde las políticas públicas y desde las normas constitucionales y legales, como que la emergencia pudiéramos planificarla a mediano y largo plazo. Y a mí eso me parece que es una especie de ceguera. El cambio climático llegó para quedarse. Chile es de los países en el mundo que más va a estar afectado. Hay 12 indicadores de cambio climático, Chile tiene 9. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar en una serie de cosas. Primero, en nuevas fuentes de agua. Una nueva fuente de agua real, y a mí me ha tocado investigar eso, es la desalinización. Pero no podemos ir a la desalinización sin una regulación normativa. La desalinización no está regulada jurídicamente en Chile, y sin hacernos cargo de los impactos ambientales de la desalinización y de la regulación de la distribución del borde costero. Entonces, hay una serie, ¿sabes, Tirso? Esto es una especie de concatenación que me parece que muchas veces estamos simplemente como apagando un incendio sin pensar en la perspectiva a mediano y a largo plazo. Por un lado, tenemos que pensar en tener agua para la ciudadanía, que es el 4%. Lo vuelvo a decir, aquí no estamos hablando del 83% que usa la agricultura. Sí tenemos que trabajar en perfeccionar el uso de agua que hace la agricultura. A lo mejor en tecnificar el riego, ojo. No es necesariamente que los agricultores no tengan agua, es que hagan un mejor uso del agua que ya tienen. Y sí me parece que hay que perfeccionar el régimen jurídico del otorgamiento de agua. Creo que hay que ampliar, por ejemplo, el concepto de usuario.
En Chile solamente se regula jurídicamente los usuarios extractivos, pero hay una serie de usos súper interesantes, Tirso. Por ejemplo, en nuestra región es interesante el caso del río del Laja, en que los canalistas tuvieron que ceder una cantidad de litros por segundo para que el Salto del Laja siguiera teniendo agua. Y eso es un uso paisajístico del agua. Pero si tú lo piensas realmente, la identidad de la región, de alguna manera, es el Salto del Laja. Alguna vez se hizo una votación y se dijo que el Salto del Laja, junto con el campanil de la Universidad de Concepción y el río Biobío, eran los grandes como símbolos de la región, de identidad de la región. Entonces, ¿cómo vas a tener un símbolo que no tiene agua? No sería el Amaya, Salto del Laja. Amaya, una consulta. Sí, Jaime. Este tema de los derechos de agua, que yo siempre he tenido mi duda, ¿cómo se origina una persona? ¿Cómo llega a ser dueña de derechos de agua, por ejemplo? Un ciudadano cualquiera que tiene una cantidad de litros de un río, de un canal, ¿no es cierto? Y Sí. ¿cómo se origina eso? ¿Cómo nace? Porque yo entiendo que hay Eso más lo creó derechos de agua entregados que el agua existente ahí en el país. Es que eso te iba a decir, uno de los grandes problemas, y eso iba un poco también a la pregunta original de Tirso, ¿qué es lo que yo veo que está mal? Por ejemplo, a mí me parece, y a pesar de que yo he trabajado con el actual director regional de la DGA, o sea, yo le tengo cariño al director Esparza, porque él nos ha preguntado a la academia, nos ha pedido ayuda, le hemos dado asesoría, le hemos, en el fondo, de alguna manera hemos sostenido parte de todas sus demandas por mayor trabajo técnico y científico de parte de las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los ríos en Chile no tenemos claridad de cuánta agua tiene el caudal, así de claro. No sabemos cuánta agua tiene el caudal y tampoco tenemos muy claro cuántos derechos de aprovechamiento de agua están otorgados, porque el catastro público de agua, que es la obligación de establecer públicamente cuántos derechos hay, no está completo. A pesar de que es obligatorio, hay autores de la Católica en Santiago, como Alejandro Vergara, que dice que en algunos casos no llega al 20%. Entonces se reduce en que el stock hídrico, que es la cantidad de agua que hay en el río, no hay información clara. De hecho, el director Esparza acaba de lograr que la región del Biobío sea la región piloto en Chile para que mediante una licitación internacional sepamos el 2021 cuánta agua tienen los cauces de agua en nuestra región. A ustedes les puede parecer de perogrullo, o sea, ¿cómo no vamos a saber cuánta agua tienen los ríos? Bueno, no lo sabemos. Y junto con eso, necesitamos que el stock hídrico esté asociado al stock jurídico. Les digo, lamentablemente, la inmensa mayoría de los cauces en Chile están sobreotorgados, que significa que hay más derechos de agua otorgados que agua dentro del río. Y el problema de eso es que es la tormenta perfecta. ¿Cómo no van a haber problemas socioambientales si llego al río a sacar mi agua, porque además la Constitución lo protege como un derecho de propiedad? Llego a sacar mi agua y no hay agua. Hay muchos ríos en Chile que se han transformado en ríos intermitentes, ríos que no existen en verano. Imagínense el impacto para el ecosistema y para los derechos de aprovechamiento. Si yo entiendo, si yo soy agricultor, yo necesito tener cierta seguridad de cuánta agua voy a tener para regar mis cultivos. Pero si la autoridad no sabe cuánta agua hay en el río y tampoco sabe cuántos derechos hay otorgados, a mí me parece que es de una ineptitud supina. O sea, ¿Y de cuál hecho, es no tu, entiendo. Amaya, y cuál es tu propuesta ahí? ¿Y por dónde va más o menos Yo creo que hay que hacer la pega. O sea, uno, tenemos que saber cuánta agua hay en los cauces en Chile. Y eso existe la tecnología. Lo que pasa es que yo creo que a río revuelto ganancia de pescadores o a río intermitente ganancia de pescadores, como que nadie quiere poner un poquito la realidad sobre la mesa. Yo creo que necesitamos saber cuánta agua tienen los ríos. Y en eso existe la tecnología, seguramente no en Chile, y el director Esparza a mí me parece que es un ejemplo porque ha logrado amarrar un proyecto para que por primera vez esta región Biobío tenga exacta cuenta de cuánta agua hay en los ríos. Y segundo, hay que terminar de coordinar las inscripciones en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces con el cadastro público de agua. O sea, todas las personas en Chile debieran saber perfectamente cuánta agua hay en el río y cuántos derechos hay otorgados. Y después que tengamos esa información, Jaime, habrá que actuar, habrá que hacer qué ocurre en los casos en que hay sobreotorgamiento, qué ocurre en los cauces, por ejemplo, que no se respeta el caudal mínimo ecológico. Existe una ley, una norma legal que obliga a tener un caudal mínimo ecológico para que los ríos sigan subsistiendo, sigan existiendo, porque hay una serie de funciones ecosistémicas que cumplen los ríos.
Y entonces yo te diría, lo primero es eso, saber cuánta agua tiene el río y saber cuántos derechos hay otorgados. Y después hay que actuar de acuerdo a eso. Y habrá que tomar algunas medidas o no, o felicitar a las autoridades si lo han hecho magnífico. Mi intuición de varios años de investigación es que más bien vamos a tener que tomar medidas un poquito urgentes de cara al cambio climático, porque además, Jaime, esto no va a mejorar. No vamos a tener más agua en los ríos, vamos a tener más agua en el mar, porque se están derritiendo los hielos árticos, pero no en el río. Mario, Sí, oye, muchas gracias. gracias, Amaya, qué interesante escucharte. ¿Mm? Voy a complementar un poquito lo que tú comentas. Yo soy magíster en eficiencia energética y efectivamente es así. Es así. Lo que nosotros estamos viviendo no es una sequía. Comencemos por eso. Una sequía es un año o dos máximo. Nosotros llevamos aquí en la región del Biobío más de 11 años en que no tenemos una precipitación normal. Más de 11 años. Eso, como tú bien dices, es cambio climático. O sea, este es el clima que tenemos hoy. Olvídate que en Concepción van a caer un promedio de 1090 milímetros al año, porque ya no. O sea, hoy día nuestro promedio de precipitación anual anda alrededor de los 700 milímetros, lo que es un 40% menos de lluvia en promedio al año. De hecho, hay algunos estudios, probablemente no están estudiados todos los recursos hídricos, pero hay algunos estudios sobre la cuenca del Biobío que se ha reducido en un 40%, más de un 40% en los últimos 30 años. Estamos hablando que hoy día el río Biobío tiene prácticamente la mitad de caudal de lo que tenía hace 30 años atrás. O sea, no sé si es gravísimo, porque yo creo que pasa por acostumbrarnos a vivir con esto y saber vivir con esto y saber utilizar los recursos, ¿ya? El cambio climático, algunos lo ven como algo tan perverso, quizás tiene otros beneficios, digamos. Por ejemplo, la producción vitivinícola acá hoy día está adquiriendo mucha fuerza a raíz del clima que es diferente ahora. Permite que se den cepas que antes no se daban. Yo lo digo como amante del vino, pero más allá de eso. Así que es muy, muy importante lo que tú estás planteando. Ahora, me queda muy claro lo que tú dices sobre un Estado garante, ¿verdad? Un Estado que regule, pero que regule de verdad, ¿cierto? Efectivamente me parece que eso no está ocurriendo, pero a mí me parece, y ahí hay un tema clave. ¿Cuál es tu visión con respecto a este Estado garante, regulador? Es un Estado que, con el tamaño que tiene, trabajando de forma más eficiente, es capaz de ser garante y de regular todo lo que tiene que regular, o es un Estado que incluso lo podríamos reducir un poco y aún así podemos, en la medida que lo hagamos más eficiente, garantice lo que tiene que garantizar, o tú crees que el Estado debiera crecer para eso? ¿Cuál es tu postura desde ese punto de vista? Sí. Sí, gracias por encontrar razón, Mario. Es interesante, en el fondo, que uno cuando da los datos, y tú diste también datos, digamos, exactos, uno realmente se pregunta qué ha ocurrido, ¿no? Y cuáles de esas cosas que han ocurrido tienen como fundamento la toma de malas decisiones públicas, porque el cambio climático también tiene una base antropocéntrica. O sea, buena parte de lo que ha ocurrido a propósito del cambio climático tiene que ver con procesos, en el fondo, que están centrados en el propio actuar del ser humano. O sea, el hecho que el Biobío tenga un 40% menos de caudal debiera de alguna manera preocuparnos. Y me da la impresión que no está mucho en el debate público. Con respecto al tamaño del Estado, ¿sabes qué? No me atrevo a dar un más chico, más grande, porque quizás no son los términos que utilizaría, pero sí te podría decir lo siguiente. Me parece que el rol del Estado es básico en asegurar una serie de derechos, pero no todos. A mí me parece que eso también hay que distinguir. En el catálogo de derechos fundamentales, el obligado no siempre es el Estado. Hay obligaciones que tiene la sociedad en su conjunto. Y a mí me parece que eso tampoco se ha trabajado suficientemente. Como que velamos por nuestro bien individual, pero no asumimos necesariamente que formamos parte de una comunidad y que parte de lo que ocurre en la comunidad también nos compete. Y sobre todo, por ejemplo, en materia de agua, a mí me parece que ahí hay una obligación de cuidar los recursos hídricos que nos compete a todos, a todos. En el fondo, ya sean autoridades como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, en el caso del Estado, yo diría separar aquello que es realmente de cargo del Estado, que van a ser algunos derechos, generalmente se vincula al ejercicio de los derechos sociales. Los derechos sociales sí me parece que el Estado tiene un rol muy importante que no necesariamente se ha cumplido. Pero hay otros derechos
por ejemplo, en materia ambiental, que se denominan de titularidad difusa, porque ahí la obligación es de la sociedad en su conjunto. O sea, ahí no solamente es obligado el Estado, también son obligados los privados, en materia, por ejemplo, ambiental. Ahora sí estoy convencida de que el Estado en Chile se tiene que desmembrar para entregar mayor potestades a los territorios. Por un poco lo que decía al inicio, a mí me parece que hay decisiones que debe tomar Concepción de manera un poquito más autónoma, asumir en el fondo la responsabilidad de tomar la decisión, pero también las consecuencias de tomarla. Y a lo mejor ahí hay una serie de ámbitos que se pueden evaluar, Mario. Por ejemplo, en tema incluso impositivo, el tema de los impuestos. Durante mucho tiempo en Chile los impuestos, ¿no es cierto?, han ido a fondos generales de la nación, pero hay unos impuestos que se denominan impuestos verdes que tienen que ver con las cargas ambientales. Entonces, en los lugares donde hay mayor industrialización, donde hay mayor contaminación, a lo mejor es necesario también que parte de los impuestos queden en ese lugar para, a lo mejor, funciones de mitigación de los impactos u otras. Entonces yo creo que más bien, más que pequeño o grande, yo creo que tiene que ser un Estado que se divida, que se, en el fondo, distribuya de manera más equitativa a lo largo del país para que las decisiones que adopte tengan sentido para cada uno de esos territorios. Yo te mostraría algunas normas que se dictan en materia de agua, que son las mismas para Arica, para Antofagasta y para Punta Arena. Y tú dices, pero ¿qué? Esto no tiene patas ni cabeza. O sea, ¿cómo? Tú sabes que el norte está en estrés hídrico, que es el grado mayor. Todo el norte está en estrés hídrico, no hay agua. Y esa misma norma jurídica se aplica a regiones como la Patagonia, en que lo que más hay es agua, pero faltan otras cosas. Entonces yo creo que sí, el Estado chileno y el Estado en el mundo va en ese sentido, si no es solo Chile, va hacia, en el fondo, focos de poder bastante mejor distribuidos en el territorio y en que además hay una cercanía a la ciudadanía mayor. Yo me imagino que en la medida que las autoridades sean locales, los ciudadanos también van a poder demandar cosas que le hacen sentido a la autoridad y al ciudadano. Entonces, me lo imagino de esa manera. Ahora, quizás tu pregunta más específica tiene que ver con la construcción de la Constitución del año 80, específicamente que propone un principio, ¿no es cierto?, de subsidiariedad en que el Estado solo actúa cuando los particulares no pueden o no deben. A mí me parece que hay que revisarlo, al menos en el ámbito de los derechos sociales. A mí me parece que ahí el Estado no ha actuado necesariamente de manera, yo diría, adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos y ahí sí creo que hay que hacer una revisión. Muchas gracias, Amaya. De nada. Jaime, estás sin audio. ¿Sí? Que es un clásico de esta época de Zoom. Sí. Sí. Mientras mayorcitos somos más, se nos olvida. Amaya, interesante tu propuesta. Te quisiera llegar a un tema más político ya. Cuando, ¿me escuchan? Sí, te escucha Jaime. Amaya, cuando se habla de partir con la Constitución con una hoja en blanco, ¿qué piensas tú respecto de eso? Sí, es interesante. Yo participé en un libro, no sé si lo han visto, se llama La hoja en blanco. Claves No. para conversar sobre una nueva constitución, se los recomiendo, ¿saben? Es un libro de difusión, no es un libro, digamos, de papers Ideológico. científico. Ya. Lo editaron profesores de la Universidad de Chile, de Valparaíso y del Austral de Chile, pero yo tengo el capítulo de pueblos originarios. Y es interesante porque habla un poco desde la historia constitucional. Primero te voy a decir lo que no es. La hoja en blanco, como para quitarle dramatismo a la expresión, Sí. la hoja en blanco no es un salto al vacío, eso es importante. La hoja en blanco no es que nos quedemos en, digamos, en un abismo y saltemos a él. ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es la historia constitucional de Chile. Chile ha tenido 12 constituciones y tenemos una historia, digamos, buena y mala. Hemos aprendido de los errores y de los aciertos. Y entonces a mí me parece que en ese sentido hay un trabajo hecho. Yo justamente doy el curso de historia constitucional en la Universidad de Concepción y me doy cuenta que hay elementos que se mantienen, que hay una serie de derechos que han estado toda la vida en las constituciones, que hay una construcción normativa alrededor de ellos. Incluso, no sé si viste, pero el Mercurio publicó
en octubre un trabajo de un profesor de apellido Arancibio Amatar de la Universidad de los Andes, muy sí, interesante, claro. donde hace la trazabilidad de las normas constitucionales. Yo te invitaría a verlo, yo en realidad lo estoy usando para clase y lo trabajo con los alumnos, porque tiene cosas interesantes. Yo creo que le faltó contexto, pero seguramente también era un tema de extensión, porque no podían poner un mamotreto enorme en la edición dominical del Mercurio. Eso. Entonces, hay una historia constitucional que por supuesto que va a jugar un rol para aprender de los errores y de los aciertos, y lo otro que Chile tiene una serie de obligaciones internacionales. Chile no está aislado en el mundo, Chile forma parte de la comunidad internacional, y por eso justamente uno de los artículos que se incorporó en la Constitución, que es el 135, dice que la Convención Constitucional no puede modificar los tratados internacionales, y es relevante. Había una serie de discusiones en torno a cuál es el significado de esa expresión, pero yo creo que lo primero es ver cuáles son las obligaciones internacionales del Estado de Chile, que las tiene en muchos ámbitos, en materia de inversión, en materia no sé, de capital, en materia de derechos fundamentales también, sin duda alguna. Entonces yo creo que hay que perderle el temor. Yo creo que simplemente dice esa expresión que vamos a conversar el pacto social, pero eso podría decirse sin decir hoja en blanco. Toda redacción de una nueva constitución supone conversar el marco de convivencia, pero nunca se parte de cero. Hemos tenido 12 constituciones, tenemos obligaciones internacionales, yo creo que hay gente preparada en Chile para llevar adelante estos temas, así es que yo no, es más, hasta me parece linda la expresión. Hace poco me invitaron a un seminario en que la pregunta era el color de la hoja. Era como divertido, como que ya no era en blanco, y entonces había un señor que decía que era verde, otro que era azul, otro que... y yo lo encontré hasta interesante. Eso. Claro, interesante. Amaya, no te queremos quitar más tiempo, la verdad es que si tú tienes más tiempo nos podemos quedar otro poquito, pero... Oye, no, es que tengo un seminario a las 6:30 y quiero ir a darme una vueltita y tomar aire. Pero mira, este es un primer encuentro, esperamos cuando, como tú mismo lo decías, si ya estén definidas todas las listas y qué sé yo, y podamos tener una reunión un poquito más amplia, con más socios. Para nosotros sería un agrado tenerte nuevamente. Así que no, pero encantada, gracias por el queremos interés. agradecer tu tiempo y por que nos hayas supuesto. escuchado. ¿Ah? No, y a Rodrigo le cuento cuando tenga ya, porque todavía como no es formal, pero cuando ya tenga la página web en que va a estar las propuestas como programáticas más específicas, con otra información, encantada se las hago llegar. ¿Sí? Ok, muy agradecido y muchas gracias. ¿Eh? Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Maya. Lindo verte. Chao, Tirso. Nos vemos. Chao, chao. Que vaya bien. Gracias.